Todavía me acuerdo perfecto de esa cena familiar. Estábamos sentados como siempre, con el ruido de los cubiertos, la televisión bajita de fondo, y mi mamá, empeñada en que todo se viera bonito, aunque por dentro ya se estuviera cayendo a pedazos. Yo llegué sola, sin hacer escándalo, sin nada. Apenas me senté, y mi hermano Marco, con esa sonrisita de siempre, me soltó frente a todos. ¿Todavía te mueves en camión, Erika? Se rieron. No fuerte, pero lo suficiente para que se sintiera como un empujón. Yo no dije nada. Me quedé tranquila, comiendo, como si no me importara. Total, yo ya me sabía ese juego. Hasta que salimos, y vieron mi coche. Ahí sí se les borró la sonrisa. Mi papá se quedó con la boca entreabierta, como si su cerebro se hubiera atorado. Ese coche cuesta más de 10 millones de pesos, alcanzó a decir, tartamudeando. Yo lo miré tantito, con calma, y le respondí, «Ah, ¿y eso que no han visto mi departamento?» Al día siguiente, mi celular parecía palomera. Llamadas, mensajes, audios, todos. Como si de pronto se hubieran acordado de que existo. Pero a ver, te cuento desde el principio, porque esto no nació esa noche. Esto viene de mucho antes. Yo soy Erika. Tengo 30 años y trabajo en inversiones, en una firma internacional grande. No es un cuento, es mi vida. Pero antes de todo eso, fui la hija que estorbaba, fui la cuarta. Mis papás ya tenían 2 hijos hombres, Marco y Javier, y una hija, Sara. Cuando yo llegué, ellos ya estaban en modo «ya cumplimos». Como que la energía de ser papás se les acabó conmigo. Hay familias donde el más chico es el consentido, el que todo mundo carga y apapacha. Bueno, yo no. A mí me tocó lo que sobraba. Cuando Marco necesitaba ropa, le compraban ropa nueva. Cuando Javier necesitó una computadora para la escuela, claro, cómo no, y se la compraron sin pensarlo mucho. Sara quería clases de baile y luego pintura, y ahí iban, felices, pagándolo como si nada. Cuando me tocaba a mí, era otra historia. Ahí está la chamarra de Marco. Todavía aguanta. Usa el celular viejo de tu hermana. Todavía sirve. Javier ya no usa esa calculadora. Ahí está. Tú agárrala. Lo peor ni siquiera eran las cosas usadas. Era el trato, la atención, la emoción que sí guardaban para los otros, y conmigo parecía que se les perdía. Cuando Marco entró al equipo representativo de la preparatoria, hicieron fiesta, fotos, comida. Mi mamá emocionadísima hablando con las tías, como si su hijo hubiera ganado un premio nacional. Cuando a Javier lo aceptaron en la universidad que quería, igual. Nuestro hijo. ¡Qué orgullo! Mis papás invitando a la familia, presumiendo. Cuando Sara expuso un par de cuadros en una galería chiquita, mi mamá armó una reunión y llevó a todos a ver el talento de su hija. Yo, a los 15, gané la fase estatal de una olimpiada de matemáticas. Traía mi diploma, feliz, con las manos temblándome poquito de emoción. Se lo enseñé a mis papás esperando, no sé, aunque fuera un abrazo. Mi papá ni levantó mucho la vista. «Ah, qué bueno». Y mi mamá, con el mismo tono con el que te piden que pases la sal, me dijo, «Qué padre, mi amor. Oye, ¿puedes ayudarle a tu hermana con su tarea de álgebra?» A los 16 ya entendí cómo estaba la cosa. Nadie me iba a dar nada. Si quería algo, me lo iba a tener que sacar yo sola. Me conseguí trabajo después de la escuela en una tiendita de comida preparada, de esas donde te la pasas de pie, cortando, atendiendo, limpiando. Pagaban lo mínimo, pero era mío. Y por primera vez sentí que tenía algo que me pertenecía. Lo primero que compré con mi propio dinero fue un celular. No uno de lujo. Uno sencillo, nuevo, que servía y no estaba estrellado como el que me habían dejado heredado. Mis papás hasta presumían que yo trabajara. Mira a Erika, bien independiente. Es muy madura para su edad. Lo decían como elogio. Pero yo sabía lo que significaba. Era su forma bonita de decir, «Qué bueno, así ya no nos toca preocuparnos por ella». Cuando cumplí 18 y estaba por salir de la preparatoria, yo ya sabía lo que venía. A Marco le pagaron la universidad, a Javier también. Sara era un año mayor que yo, y también le pagaron todo. Colegiatura, materiales, transportes, lo que hiciera falta. Yo me senté con mis papás una tarde, en la sala,
para hablar de mi plan. Traía números, opciones, todo. Mi papá respiró como si le pesara. Erika, tenemos que ser honestos contigo. Ahí me cayó el golpe que yo ya había visto desde lejos. Hemos pagado la escuela de 3 hijos. Ya no tenemos para pagar otra. No me sorprendí, la verdad. Yo llevaba años guardando lo más que podía del trabajo, justo porque sabía que esto iba a pasar. Pero aunque lo esperes, duele. Duele porque lo dicen como si fuera, ¡ay, qué mala suerte! Como si el dinero se les hubiera desaparecido solo y no fuera una decisión. Mi mamá, todavía con su sonrisa de tranquila, remató. Pero tú eres muy lista y bien trabajadora. Seguro encuentras la manera. Ahí me tragué el coraje. Sí, gracias, mamá. Ese último año de preparatoria me puse en modo intenso. Ya sacaba buenas calificaciones, pero me fui más allá. Me metía a actividades, a lo que fuera que se viera bien. Ayudaba con asesorías de matemáticas, hacía voluntariado, juntaba cartas, todo. Me volví la candidata perfecta para una beca. Y sí funcionó. Me aceptaron en una universidad privada con buen programa de negocios, por Santa Fe, con una beca del 70%, pero el 30% restante, más inscripción, libros, materiales, transporte, comidas, todo eso seguía siendo mucho. Mis números no daban, aunque trabajara. Entonces hice algo que me costó mucho. Marqué a mi tía Lidia. Ella era hermana de mi papá. Siempre fue distinta. No tuvo hijos, se enfocó en su carrera, le iba bien. Vivía por la zona de Metepec y venía poco a las reuniones, pero cuando venía, al menos me veía a mí. Eso ya era muchísimo. Cuando contestó, yo respiré hondo. Tía, necesito pedirte ayuda con algo, y entiendo si me dices que no. Le expliqué todo. La beca, lo que faltaba, que mis papás no iban a aportar. Le dije que se lo pagaba después, por transferencia, como pudiera, y con un extra si ella quería. Se quedó callada un rato. Yo sentía el corazón en la garganta, y luego dijo, bajito pero firme, Erika, yo he visto cómo te han tratado toda la vida. Claro que te voy a ayudar. No me pagues ahorita. Tú enfócate en estudiar. Ahí me quebré. Lloré al teléfono como una niña chiquita, porque por fin alguien en esa familia me estaba sosteniendo tantito. Y aún así, ese momento me lo arruinaron. Colgué y bajé corriendo, emocionada, a contarles a mis papás que ya estaba resuelto lo de la universidad. Estaban en la cocina con Marco, que acababa de terminar la carrera en una universidad privada carísima. Y afuera, en la cochera, había un coche nuevo con moño rojo. Un coche nuevo, para él. Mi papá estaba diciendo, orgullosísimo, felicidades, hijo, te lo ganaste. Marco se reía, tomándose fotos, como si hubiera descubierto el fuego. Yo me quedé ahí, parada, con la noticia atorada en la boca. Ya conseguí cómo pagar mi universidad, intenté decir. Nadie me escuchó. Entonces se me ocurrió algo, de esas ideas medio tontas que solo se te ocurren a los 18 cuando ya traes todo atravesado. Marco, dije, ya que tienes coche nuevo, ¿me podrías dejar el tuyo? Para moverme a la universidad me ayudaría muchísimo. Marco me volteó a ver como si le hubiera pedido algo ofensivo. ¿Es neta? Pues, sí, me serviría. Ni de chiste, dijo. Lo voy a vender. Necesito ese dinero para el depósito del departamento. Pero soy tu hermana, le dije, y la voz me salió más delgada de lo que quería. Y te estuve ayudando con economía como 2 años. Se rió. Erika, toma el camión como todos. Te va a hacer bien. Mis papás, en lugar de decir algo, nada más asentían, como si fuera lo más lógico del mundo. Mi mamá hasta se aventó su frase. El transporte público forja carácter, mi amor. Esa noche me acosté con los ojos abiertos, viendo el techo, pensando en cómo acababan de gastar una fortuna en un coche para Marco, y a mí me vendían la idea de que forjar carácter era llegar cansada, apretada, con transbordos. Ahí se me murió la última esperanza. Desde ese día, supe que yo estaba sola. La universidad fue exactamente eso. Yo haciéndome pedazos mientras los demás tenían respaldo. Para ahorrar, me quedé viviendo con mis papás, pero eso significaba levantarme antes de las 6:30 y moverme en camión, metro, lo que tocara, para llegar a Santa Fe. Si salía temprano, todavía. Si me agarraba hora pico,
Se me iban casi 2 horas. Me acostumbré. ¿Qué más? Estudié negocios con enfoque en inversiones. Y para pagar libros y lo que faltaba, me conseguí trabajo en una cafetería cerca del campus. Ahí conocí a Antonio, el encargado. Un señor ya grande, de esos que no presumen, pero saben. Me acomodaba horarios, me dejaba sentarme a estudiar cuando estaba tranquilo el lugar y a veces me explicaba cosas. Un día, mientras yo batallaba con una tarea, me dijo: «Yo trabajé años en un banco, antes de poner esto». Y luego, viéndome serio, soltó: «Tú vas a llegar lejos, Erika. Se te nota. Traes hambre». Y sí, hambre tenía. Hambre de que la vida me diera aunque fuera lo que a los otros les regalaron. Mientras mis compañeros salían el fin de semana, yo estaba trabajando o estudiando. No tuve vida universitaria, tuve metas. En la casa, mientras tanto, todo se volvió más raro. Marco se casó con su novia de la universidad. Boda grande, como era de esperarse. Mis papás pagaron casi todo. Luego Javier dijo que quería irse a vivir con su novia, y mis papás le ayudaron a encontrar departamento y hasta le compraron muebles. Sara también se fue después, con apoyo completo. Y aunque los tres ya no vivían ahí, regresaban a cada rato. Comidas de domingo, visitas entre semana, celebraciones, lo que fuera. Y cada vez que llegaban, mis papás se iluminaban como si fuera una fiesta. Mi mamá decía, sin pena, cuando entraban: «Ya llegaron mis hijos». Y yo ahí sentada en la mesa, con la laptop abierta, haciendo tareas o revisando algo, como si yo fuera parte del mueble. Me gradué, pero a mí me tomó más tiempo. No fueron 4 años redonditos, fueron 5, porque trabajaba y a veces tenía que bajar carga para no reventar. Cuando por fin terminé, lo hice con honores. Y además ya tenía trabajo asegurado en una firma internacional de inversiones. En la ceremonia, cuando pasé al frente, mis papás aplaudieron, pero poquito, como quien aplaude en un evento donde ni ubica bien a quién le toca. 2 semanas después, me sentaron para hablar en familia. Mi papá empezó con voz seria: «Erika, ya tienes 23. Creemos que ya es momento de que busques tu lugar». Me le quedé viendo. «Perdón, ya estás grande», agregó mi mamá. «Tú siempre has sido más madura, más autosuficiente». Traducción: «A ti nunca te cuidamos, así que no vamos a empezar ahora». Les recordé que Marco se quedó más tiempo, que Javier también, que Sara apenas se había ido. Ni les importó. Me dieron 2 semanas. Busqué un estudio del otro lado de la ciudad, chiquito, pero mío. El día de la mudanza fue un flete, y yo. Mis papás no ayudaron, ni me pidieron la dirección. Me instalé sola, como siempre, y aquí es donde se pone peor. Después de que me fui, dejaron de invitarme a todo. La convivencia familiar de fin de noviembre, Navidad, cumpleaños, Semana Santa. Nada, ni un mensaje. Al principio pensé que era un descuido, que se les había ido. 1 vez, 2. Pero luego vi que no era accidente, era decisión. Mientras tanto, Marco, Javier y Sara sí estaban en todo. Fotos bonitas, sonrisas, familia unida, historias en Instagram, abrazos. La primera convivencia de fin de noviembre después de que me fui, yo estaba en mi departamento comiendo comida china para llevar, viendo en el celular cómo ellos estaban en la mesa grande, riéndose, como si yo nunca hubiera existido. Me dolió más de lo que quería aceptar. Al año siguiente decidí aparecerme. Compré un pastel para llevar, de esos sencillos, y me fui a casa de mis papás en mi cochecito usado, uno básico que había comprado en cuanto empecé a trabajar de tiempo completo. No era gran cosa, pero me había sacado del camión. Llegué y estaban todos ahí. Marco con su esposa Emilia, Javier con su novia Melissa, Sara con su novio Daniel, mis papás, todos alrededor de la mesa. Cuando entré, se hizo silencio. Mi mamá me miró como si hubiera entrado un desconocido. «Erika, no te esperábamos». Yo levanté la caja. «Trae pastel». Mi papá soltó: «Ah, qué bien». Me senté y fue como sentarme a la mesa de alguien más. Hablaban encima de mí, alrededor de mí, sin incluirme. Marco contando de su ascenso, Javier hablando de su maestría, Sara presumiendo una exposición. Cuando alguien me dirigía la palabra, era con una cortesía falsa, como si yo fuera una vecina que pasó por accidente.
Sara, con sonrisa apretada, me dijo, ¿y qué tal tu departamentito? Bien, respondí. Javier, ¿con esa facilidad de picar donde duele? Preguntó. ¿Y sigues moviéndote en camión? Marco soltó una risita. Mis papás se quedaron callados, dejándolo pasar. Yo ayudé a levantar la mesa. Dije, gracias, y me fui. Nadie me detuvo. Nadie preguntó cuándo nos veíamos. Y ya. Ese fue el último día que yo me aparecí sin invitación. Después de eso, no me buscaron. Ni una sola vez. Yo tampoco los busqué. Y así, como si nada, dejamos de existir en la vida del otro. Pasó más de un par de años así, sin una llamada. Yo me metí de lleno al trabajo. Me fue bien. Me ascendieron. 2 veces. Le devolví a la tía Lidia todo lo que me ayudó, por transferencia, peso por peso, y con un extra porque me cambió la vida. Con el segundo ascenso, cambié el coche usado por uno de lujo, de esos que aquí cuestan millones. No por presumir, sino porque por primera vez podía elegir algo solo para mí. También me compré un departamento en una zona buena de Ciudad de México, con hipoteca, pero mío. Viajé un par de veces a Europa. Fui armando una vida que sí me gustaba. Y entonces, una tarde, sonó mi celular. Era mi mamá. «¿Erika?», dijo como si ayer hubiéramos desayunado juntas. «Escucha, tu tía abuela Dorotea viene este fin de semana. Cumple 90 y quiere ver a toda la familia junta. Tienes que estar aquí el sábado a las 6 para cenar». La tía abuela Dorotea. Yo apenas la recordaba. Una señora ya muy grande, que vivía en Guadalajara y mandaba tarjetas de cumpleaños cuando yo era niña. Yo empecé. «No creo poder. Esto no es opcional», me cortó. Ella pidió vernos a todos. «No nos vayas a dejar mal». Y colgó. Me quedé viendo el celular con un coraje frío. Años sin hablarme. Y ahora querían que yo llegara a actuar como familia feliz para una visita. Mi primer impulso fue ignorarlos. Pero luego pensé en lo que había cambiado mi vida desde aquella convivencia horrible. Yo ya no era la misma. Ya no estaba pidiendo lugar en esa mesa. Y de pronto se me antojó ir. No por nostalgia, no por amor, por verles la cara cuando entendieran quién soy ahora. Llegó el sábado. Me tardé demasiado escogiendo qué ponerme. Quería verme bien, pero no como anuncio. Al final elegí un vestido negro sencillo, discreto, y joyería pequeña, sin brillo exagerado, todo de buena calidad, pero sin gritarlo. Y el coche. Ese lo iba a revelar cuando yo quisiera. Salí con tiempo, porque aunque fuera sábado, a esa hora se carga la salida y no iba a llegar corriendo. Lo estacioné en una plaza cercana y caminé unas calles, como 10 minutos. Quería controlar el momento. Llegar a esa casa fue rarísimo. Vi el coche de Marco, el de Javier, y el de Sara o el de su novio. Todo normal. Todo como siempre. Toqué el timbre. Mi papá abrió. Y por un segundo, uno solo, vi sorpresa real en su cara. Luego le salió la sonrisa ensayada. «Erika, sí viniste». Me dio un abrazo raro, apretado, como actuación. «Pasa, pasa. Todos están muy contentos de verte». La sala estaba llena. La tía abuela Dorotea era chiquita, muy mayor, sentada en el sillón de mi papá, como si fuera una reina. Tenía la mirada filosa detrás de unos lentes gruesos. Marco estaba con Emilia, Javier con Melissa, Sara con Daniel, el novio que lleva años pegado a la familia como si ya fuera de casa. Mi mamá anunció, exagerada: «Miren quién llegó», como si yo fuera una invitada sorpresa y no su hija a la que habían exigido que fuera. La tía abuela Dorotea me miró, entrecerrando los ojos. «¿Esta es la chiquita Erika?» Yo sonreí. «Sí, tía abuela». «Caray, ya estás hecha toda una mujer». Nos pasamos al comedor. A mí me sentaron al fondo, entre Javier y Sara, en la orillita. La tía abuela Dorotea, junto a mis papás, en el lugar de honor. Empezó la cena, y como siempre, mis papás se soltaron a presumir. Que Marco subió de puesto. Que Javier estaba por terminar la maestría. Que Sara había presentado obra en no sé dónde. Mi mamá dijo, casi cantando: «Estamos bien orgullosos de nuestros hijos. Los 3 han salido adelante. Los 3». Yo respiré despacio. Mis hermanos empezaron el jueguito, pero con sonrisas, para que la tía abuela no se diera cuenta. Sara, con voz dulce, me dijo: «Me encanta tu vestido, Erika.
Bien sencillo, muy minimalista. Supongo que así se usa ahora. Era su forma de decir que se veía barato. Yo solo respondí. Gracias. Javier se metió, como si fuera broma inocente. Oye, Erika, vi que llegaste caminando. ¿Sigues moviéndote en camión? Marco se rió. Yo me acuerdo cuando me pidió mi coche. ¿Se acuerdan? Y Javier. Encantado. Sí. Y mis papás le dijeron que el transporte público forjaba carácter. Se carcajearon bajito. Incluso mis papás sonrieron, como si esa historia fuera chistosa y no una de las cosas más injustas que me han hecho. Yo seguí comiendo, tranquila. Por dentro lo que sentía no era tristeza, era una calma rara, como si por fin los viera tal cual son. Ahí seguían, con el mismo ego chiquito, burlándose de algo de hace años como si eso les diera valor. La tía abuela Dorotea había estado callada casi toda la cena, observando. De pronto se volteó hacia mí. Erika, mija, he oído mucho de tus hermanos, pero nadie dice qué haces tú. ¿A qué te dedicas? Se hizo silencio. De esos silencios que pesan. Yo sentí las miradas encima. Respondí simple, sin adornos. Trabajo en inversiones. En Goldman Sachs. La cara de mi papá fue un poema. Como que intentó acomodar esa información y no le cupo. Mi mamá se quedó con el tenedor a medio camino. Mis hermanos ya no sabían si seguir con la burla o tragarse el orgullo. La tía abuela Dorotea levantó un poquito la barbilla. Ah, caray, eso es grande, mija, muy grande. Yo asentí. Me va bien. El resto de la cena fue incómodo. Mis hermanos ya no se atrevieron a hacer chistes. Mis papás se echaban miradas nerviosas. Y la tía abuela Dorotea empezó a hacerme preguntas, bien atinadas, como alguien que sí pone atención. Al terminar, ayudé a levantar la mesa. Pero ahora todos me miraban distinto, como si de pronto yo fuera otra persona. Luego miré mi reloj. Bueno, tía abuela Dorotea, me dio gusto verla. Ya me voy. Mañana me levanto temprano. Claro, mija. Me encantó verte. Ojalá me visites. Mis papás se pararon de inmediato. Te acompañamos, dijo mi mamá, con esa alegría falsa que te da cuando quiere controlar cómo se ve todo. Y salieron todos. Mis papás, Marco y Emilia, Javier y Melissa, Sara y Daniel, caminando conmigo como si fuéramos familia perfecta. Yo sabía lo que esperaban, que me fuera a la esquina, que me quedara esperando el camión, que siguieran con su idea vieja de mí, pero no. Yo crucé directo hacia el coche. El silencio cayó como piedra. Saqué el control, lo abrí, y el sonido del seguro se escuchó clarito en la calle tranquila. Me subí, encendí, avancé despacito hasta donde estaban, parados en el pasto, como estatuas. Bajé el vidrio. Mi papá estaba pálido. Abrió la boca varias veces antes de poder decir algo. Ese coche cuesta más de 10 millones de pesos, soltó al fin. Mi mamá se llevó la mano al pecho, sin actuar, por primera vez real. Sara se quedó blanca. Marco y Javier se quedaron mirando con una mezcla fea de sorpresa y envidia. Yo sonreí. Sí. Y eso que no han visto mi departamento. Subí el vidrio y me fui. En el espejo retrovisor los vi ahí, parados, sin moverse, como si les hubieran apagado el mundo. Esa fue la mejor noche de sábado que había tenido en años. Al día siguiente desperté ligera, como si me hubiera quitado algo de encima. Me hice un desayuno rico, me puse ropa para correr y me fui a correr a Chapultepec, como hago casi cada fin de semana. Era temprano, el aire estaba fresco y la ciudad todavía no se sentía tan pesada. A medio camino, el celular empezó a vibrar como loco. Primero mi mamá, luego mi papá, luego Marco, luego Javier, luego Sara. Una tras otra. No contesté ninguna. Seguí corriendo. Después me fui a un café cerca del parque y pedí café con leche, tranquila. Me quedé sentada un rato, viendo pasar a la gente. Ahí fue cuando revisé el celular. 20 y tantas llamadas perdidas y un montón de mensajes. Y todos eran de otro mundo. Ahora sí educados. Ahora sí cariñosos. Mi mamá. Erika, mi amor, tenemos que vernos. Hay que ponernos al día. Me encantaría conocer tu departamento. Sara. Oye, hermana, he estado pensando que deberíamos convivir más. Un día salimos, ¿no? Quiero ver tu lugar. Marco. Hola, Erika. Qué gusto verte ayer.
Tu trabajo suena impresionante. Hay que comer un día y platicar. Javier. Erika, no sabía que te iba tan bien. La verdad, me daría gusto que estemos en contacto. Hasta mi papá. Erika, tu mamá y yo estamos orgullosos de ti. Deberíamos cenar pronto. Yo no respondí. Pedí otro café y me quedé ahí, sintiendo algo que nunca había sentido así. Pasaron 2 semanas y los mensajes siguieron, cada vez más insistentes. Mi mamá dejó audios llorosos diciendo que me extrañaban, que siempre supieron que yo era especial. Marco empezó a mencionar inversiones, a preguntar cosas, como si mi carrera fuera un servicio familiar. Sara insinuó que deberíamos hacer un viaje de hermanas a un lugar caro, como si eso borrara años de desprecio. Yo borraba todo. Una tarde, al salir del trabajo, los vi. En el estacionamiento, junto a mi coche. Mis papás. Mi mamá levantó la mano como si me estuviera esperando para llevarme a casa. Erika, yo solté el aire, sin ganas de armar escena ahí. Hay un café cruzando la calle, vamos. Caminamos en silencio. Yo pedí lo de siempre. Ellos pidieron café negro. Nos sentamos. Y yo los miré sin prisa, esperando el verdadero motivo, porque yo ya no me tragaba sus discursos. Mi mamá empezó con voz dulce. Queremos que sepas lo orgullosos que estamos de ti. Siempre fuiste bien independiente, bien enfocada. Nosotros sabíamos que ibas a lograrlo. Casi me río. No por chiste, por descaro. Luego siguió. Sabemos que cometimos errores cuando eras más chica, pero queremos arreglarlo. Queremos que vuelvas a ser parte de la familia. Yo me quedé callada. Y entonces, llegó. Mi mamá acomodó la bolsa, nerviosa. Mira, Marco y Emilia están pensando en hacer una celebración grande. Y Sara, pues, ya lleva años con Daniel, y también se ve que pronto. Mi papá carraspeó. Las bodas cuestan. Y como a ti te va tan bien, pensamos que podrías ayudar. Los miré fijo. ¿Ayudar cómo? Mi mamá sonrió, como si estuviera proponiendo algo bonito. Con una parte de los gastos. Sería una forma de reconectar, demostrar que quieres estar con nosotros. Ahí sí me reí. Pero de verdad. Me salió una risa que hizo que la gente volteara. Me limpié una lágrima que ni era de tristeza. Era de coraje y de incredulidad. Entonces déjenme entender, dije, bajando la voz. ¿Quieren que yo pague la boda de Marco y la de Sara para ganarme mi lugar en una familia que me corrió, me ignoró años y ni siquiera se acordó de mí hasta que vio que tengo dinero? Mis papás se movieron incómodos. Mi mamá intentó. ¿No es así? Sí es así. Le corté. Tranquila. Me incliné tantito hacia ellos. Ahí entendí todo. No vinieron por mí. Vinieron por mi cartera. Mi mamá se quedó helada. Yo seguí, sin alzar la voz. Lo más triste es que ahora dicen que siempre supieron que yo iba a ser exitosa. Si eso fuera cierto, me hubieran tratado bien cuando era niña. Me hubieran apoyado como apoyaron a Marco, a Javier y a Sara. Me hubieran invitado a su mesa, en lugar de dejarme sola en días importantes. Mi mamá ya traía los ojos brillosos. Nos equivocamos. Pero podemos arreglarlo. Yo negué despacio. No, no pueden. Porque yo no quiero arreglarlo. Me paré, tomé mi bolsa y dije lo último, sin levantar la voz. Me pasé la vida tratando de ganarme el cariño de gente que nunca me lo quiso dar. Ya no voy a pagar por amor. Ya no. Salí del café y me fui. En los meses siguientes, insistieron un poco más. Llamadas, mensajes, algún audio, hasta que se cansaron. La tía Lidia me contó después que Marco sí se casó, pero que la celebración terminó siendo más chica, sencilla. Nada de lo que soñaban cuando querían usar mi dinero. Yo seguí con mi vida. Seguí trabajando. Subí otra vez. Me dieron una oficina mejor. Seguí viajando cuando podía. Y empecé a salir con David, un hombre que trabaja en tecnología y que no se asusta cuando una mujer es independiente. Al contrario, lo respeta. A veces alguien me pregunta si no extraño tener familia, y la respuesta es no, porque no puedes extrañar algo que nunca tuviste. Ellos nunca me vieron como alguien a quien amar. Me vieron como carga cuando no tenía nada, y como cajero cuando creyeron que ya tenía suficiente. Hoy tengo 30 años. Vivo en un departamento bonito en Ciudad de México. Manejo un coche que la mayoría solo ve en fotos. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que estoy rodeada de gente que sí me quiere por quien soy.
Yo no necesito la aprobación de quienes me soltaron la mano en cuanto les fue conveniente, a quienes se quedaron conmigo hasta el final. Gracias por escucharme. Yo crecí creyendo que el cariño se ganaba aguantando, demostrando y quedándome callada para no molestar. Tardé muchos años en entender que el amor de verdad no te pone a competir, no te cobra entrada y no aparece solo cuando hay algo que sacar. Lo que aprendí, a la mala, es que uno puede construir una vida digna, aunque le hayan negado un lugar en su propia mesa, y que poner límites no es frialdad, es cuidarse. Si hoy estás cargando culpas que no te tocan, o estirándote para encajar donde no te ven, ojalá te permitas parar, no para vengarte, sino para elegirte. Yo no me quedé con lo que me faltó, me quedé con lo que sí pude crear. Y eso también es familia. La gente que te respeta, te escucha y te quiere sin condiciones.